¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo, quien les habla, y Gabriela Tiziani, nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Bueno, buenas, ¿cómo están? Hola, mis compañeros. Bueno, estamos empezando este segundo episodio de Biodescodificación desde cero. Y hoy, primero queríamos resumir un poquito qué hablamos el episodio anterior, por si no lo escuchaste. Estábamos empezando a reflexionar sobre, primero, qué es la biodescodificación. Estuvimos hablando de esta posibilidad de poder entender lo que nos pasa un poco más allá de quizás lo que se ve por fuera, ¿no? De lo que está dicho. Estuvimos empezando a hablar algo del discurso médico y lo que nos preguntábamos era si hay una forma de entender qué es lo que tienen detrás estos síntomas físicos, los síntomas emocionales, qué es lo que nos dicen. ¿Qué nos vienen a decir? O sea, ¿qué cosas de nosotros mismos expresan los síntomas físicos o los síntomas emocionales o conductuales o como los queramos llamar? Y hoy queríamos avanzar sobre este tema y preguntarnos cuál es la relación que hay entre las emociones y los síntomas físicos. Porque está bien, algo lo dejamos planteado, pero como que uno se podría preguntar realmente, a ver, ¿hay una relación entre los síntomas físicos y las emociones? ¿Y cuál es esa relación realmente, no? Bueno, bienvenidos amigos, compañeros. Hola, hola Gaby, hermosa introducción. Hola Emi. Me gus- Bien, a mí me gustaría, vos sabés que este tema a mí me apasionó siempre cuando yo estudiaba eh, psicología en la facultad y entendía que tenía que haber algo, o sea, algo de la vida de la persona se estaba correlacionando con un síntoma. Que faltaba la pregunta, decir, bueno, ¿qué has estado viviendo? ¿Qué situación estás viviendo? Algún que otro médico eso lo entiende, pero no cuando uno va a una consulta en donde hay, no sé, tenés un tiempo de 15 minutos en la consulta para que el médico te atienda o te vea en estos tiempos, ¿no? Antes no era tan así. Cuando yo trabajaba en el servicio de dermatología en el Hospital Rivadavia, eh, era muy interesante que frente a la circunstancia en que un paciente empezaba a contar algo de su vida, decir, estoy muy triste, estoy muy angustiado, automáticamente las médicas, porque la mayoría eran mujeres en dermatología, decían, bueno, eso lo vamos a derivar con las psicólogas, porque, claro, ellas entendían, sobre todo con la piel, que había algo emocional, lo digo entre comillas, algo que tenía que ver con lo que a veces los médicos dicen, bueno, esto es nervioso o es estrés. Y es una manera en que ellos intuyen de verdad que hay un acontecimiento en la vida de esa persona que se relaciona con el síntoma físico. No saben cuál, no sabemos cuál, pero sí lo hay. Ahora, entonces, a través de la biodescodificación tenemos un modelo para entender la salud de la enfermedad y sí sabemos directamente la relación entre la emoción, que es la experiencia de la vida. A mí me gustaría decir eso, ¿no? Como que un estado emocional nos revela cómo estamos experimentando la vida. Demi, te paso ahí la posta, te dejo si tenés ganas de seguir. Sí, gracias, Euge. Sí, y aportando también desde el campo, ¿no? de lo que es la programación neurolingüística, más allá de hablar de PNL, hay algo que sí que es bien visible y que se le pone muchísimo el ojo, eh, que tiene que ver con el observar
bueno, el cómo nuestra fisiología se modifica a raíz de el contacto con, por ejemplo, con un otro, lo que escuchamos, ¿no? El cómo algo que se dice impacta directamente en el cuerpo y la fisiología cambia, ¿no? Digo, nos dicen una frase de cierta manera y, por ejemplo, nuestro cuerpo puede tomar estrés. Lo podemos notar, que los hombros están más tensos, podemos, digo, realmente medirlos, ¿no? Y notar estas gestualidades bien características. De alguna manera, eh, ese es un punto bien importante en varios sentidos. Primero porque nos permite observar, bueno, la realidad de cómo hay una evolución, qué sé yo, por ejemplo, en mi discurso o en mi comunicación, ¿no? Respecto de lo que yo puedo estar diciendo y cómo está siendo recibido. Y podemos notar claramente en el cuerpo cuando alguien entra en estrés o entra en relajación. ¿Sí? Eh, un poco para poder ampliar esa mirada, eh, es algo que tenemos presente, ¿sí? Cuando estamos en consulta, ¿no? Cuando alguien habla, qué sé yo, de una temática, le preguntamos sobre un familiar, sobre el padre, por ejemplo. Bueno, ¿cómo es tu padre? Y independientemente de lo que cuente como historia, el cuerpo, la fisiología nos va a mostrar si esa persona cuando habla de esa figura está en estrés o no, ¿no? Si hay algo que está sucediendo que a la persona lo lleva como una incomodidad o no, ¿sí? Independientemente de la historia. Cuando lo pensamos desde esta mirada, incluyendo también, bueno, las 5 leyes y demás, podemos empezar a notar que los síntomas físicos, bueno, están relacionados a este tipo de cosas, ¿no? A justamente qué cosas bien puntuales nos ponen en estrés y qué cosas no. Y lo vuelvo a decir para reforzarlo, independientemente de la historia de la persona, ¿no? Porque me puede dar una información que yo, escuchándolo solo con mi oído, digamos, ¿no? Digo, wow, qué fuerte lo que está viviendo, pero el cómo la persona lo cuenta y su corporalidad, su gestualidad, muchas veces me muestra que nada, que es parte de su historia y simplemente lo tiene asumido y punto. Es parte de lo que vivió, como vivimos en la vida. Y entonces no nos detenemos ahí, ¿no? Bien. Emi, te puedo hacer una pregunta. ¿Podés explicarnos a qué te referís con estrés? Sí, cuando básicamente la fisiología se tensa. Eso es lo que observamos desde la programación neurolingüística. Si la corporalidad, la fisiología, la gestualidad en la persona está tensa o está relajada. Sería, desde la programación neurolingüística, un estado distinto, ¿sí? De más atención, de más puesta en guardia. ¿Qué es? Sería el Sí, momento en donde estamos como activados porque algo está como a observar o en peligro o lo suficientemente incómodo como para estar en alerta. sí, y en realidad, más sencillo todavía, si el cuerpo está tenso Sí. o está relajado. Y eso nos va a mostrar, justamente, nos va a dar una muestra de si la persona está en un lugar que le es incómodo o le es cómodo. Eso es lo que nos Bien, muestra la ¿cuál es fisiología. eso? Danos algunos tips para entender, ¿no? Por ejemplo, las manos Sí, frías. ¿Cuáles serían exacto. algunas de las señales que podemos empezar a detectar de que estamos en estado de estrés? O sea, sería como una fisiología activada en alerta. Claro. Bueno, tenemos presente, por ejemplo, los hombros y la espalda. En general, cuando alguien se tensa, la espalda se suele tornar más recta, más sólida, y los hombros también suelen ir hacia arriba. La mirada suele ser, en vez de circular o que está dando vuelta por muchos lados, suele ponerse como fija. Y luego las gestualidades, los microgestos tienen como bien características, ¿no? Como, por ejemplo, que los párpados puedan bajar a la hora de escuchar, o que frente a lo que escucha la persona, bueno, se tira hacia atrás, ¿no? Se tira hacia atrás, como respondiendo automáticamente, ¿no? Hay un montón más para mirar, pero digo, eso es como quizá lo primero. Y sí, dentro de esto también tenemos muy presentes
como siempre en programación neurolingüística, bueno, la unión, ¿no? Entre quien está de un lado y quien está de otro. En definitiva, si las corporalidades están empatadas, porque quizá puedo estar hablando con alguien y mi corporalidad de alguna manera está en concordancia con la corporalidad de la otra persona, está como en una danza, en un juego de comodidad, y que de repente o hago una pregunta o digo algo y la persona modifica su corporalidad, la modifica, digo, y ahora ya no está en empatía con la mía, no está empatada. ¿Sí? Bien, y eso nos da como un dato bien sólido de que, por ejemplo, estamos yendo al lugar en donde la persona realmente, o la temática en donde la persona realmente tiene un estrés. Por eso es independiente el pensamiento de la historia, ¿no? La historia que tiene esta persona, esto que, porque todo eso, nada, es interpretativo de quien está ahí atendiendo, ¿no? De quien sea acompañante, ¿no? Nos vamos a la interpretación de lo que yo creo que es difícil o no difícil. Y no, eso no nos sirve. Por eso ponemos el foco sobre la fisiología, ¿no? Bien. Yo quería agregar un ejemplo muy chiquito, pero cotidiano, ¿no? La lágrima. Fíjense que la lágrima es una respuesta fisiológica, es decir, el ojo, el lagrimal, genera un líquido que cae, digamos, ¿no? ¿Y por qué se produce la lágrima? Y se produce sí o sí por una emoción. No, de la nada no va a salir a menos que uno tenga un problema en el ojo puntual. Pero la lágrima es el ejemplo perfecto de esa conexión que hay entre la función fisiológica, una función, porque ahí en realidad es una función que se pone en marcha. ¿Para qué? Para dar una respuesta a una experiencia emocional que está sucediendo en ese momento. Entonces, ahí está el ejemplo de cómo están conectadas ambas cosas. Y creo que por ahí podríamos pensar, a ver qué les parece a ustedes, ¿no? Pero esto me hace pensar, esta cuestión entre la emoción y el cuerpo y lo físico, por decirlo así, lo que se activa en el cuerpo tiene que ver con una función del cuerpo mismo relacionado con esa emoción, lo que decías, Euge, de la piel, ¿no? Hay algo que tiene que ver con su propia adaptación, con lo que sea que tenga que ver que le está pasando, vinculado con algo que está sintiendo de fondo, ¿no? Em, recuerdo que cuando estudiaba en un posgrado de psicoanálisis con niños, teníamos una profesora que trabajaba todo el tema de la atención primaria de bebés, ¿no? Y ella contaba que había un médico, un médico pediatra, que venían las mamás a consultarle por los bebés chiquititos que estaban brotados. Vieron que los bebés siempre suelen tener como rugosidad, la piel, qué sé yo. Entonces él les daba una cremita mágica. Y la cremita mágica era, en realidad, le contaba a ella, que era la psicóloga que trabajaba con él, que la cremita no tenía nada. Pero las madres venían, le ponían la cremita y venían todas, ay, se curó, está re bien, todo, gracias, la cremita mágica, y le recomendaban a todo el mundo la cremita. Y en realidad era una crema que no tenía nada, era inocua. Y él les explicaba cómo se la tenían que poner. Y cómo se la tenían que poner respondía a hacerle caricias, a tocarlo, a tener contacto físico. Y eso era lo que los curaba. Igual que loco, ¿no? Porque mantenía el discurso médico de que hay algo mágico que te cura. Parece que el medicamento también termina siendo lo mismo, como algo mágico que supuestamente te cura, cuando en realidad lo que curaba a esos bebés era el contacto con la mamá, porque la crema no tenía nada, ¿no? Claro, claro. Bueno, un poco me trae a cuánta medicina chamánica también utiliza estos placebos, ¿no? O instrumentos para hacer una magia. Es muy interesante el tema. Bueno, no me quiero ir del tema de hoy y me gustaría a mí ir un La paso pócima, más. perdón, la Sí, pócima, claro, ¿no? tal cual, tal cual. Bien, me gustaría dar un paso más en esto que estás diciendo, Gaby, hermoso, hermoso como lo vienen planteando. En cuanto a la emoción, el circuito de la emoción, esto de la conexión o circuito, por ahí me viene la palabra como cierto circuito, circuitería, em, que la emoción es como una parte bisagra
¿sí? Entre lo que yo percibo a nivel conciencia, en el mejor de los casos, ¿eh? No siempre, la mayoría no, pero sí puedo percibir entre algo que me está afectando en mi historia, en mi cotidiano, y, eh, y lo que puede resolver mi cuerpo fisiológicamente, ¿sí? O sea, la emoción es un estado fisiológico. Lo que pasa es que hay una parte que la percibo desde la mente consciente. Y es esa parte la que se ha separado, que correspondería más a la psicología, y la parte de la fisiología le queda a la medicina. Es ahí, me parece, que se hace ese corte. Y hay emociones que activan más un estado de alerta y hay emociones que activan más un estado ah, de me voy a relajar o necesito relajarme y parar para ver esto que está sucediendo. Las de alerta son más algo de la ira y el asco, y las otras están más relacionadas con la tristeza, perdón, ira, asco y miedo, es alerta. Y la tristeza me permite justamente entrar en otra fisiología no es tanto de estrés, sino que es la de que viene después del estrés, que es más la de reparación y poder sentarme a pensar porque perdí el rumbo. Bueno, el paso que quería dar es que cada emoción nos habla de cómo estamos configurados para ver el mundo. Y acá entonces vamos a dar otro saltito en cuanto a la percepción, que no solamente percepción tiene que ver con la mirada, sino que se percibe con todo el organismo, se percibe con la piel, con el gusto, o sea, percibimos, tenemos un impacto del mundo, pero porque estamos configurados a percibirlo de una determinada manera, no de otra. Y es allí donde con la programación neurolingüística podemos ir a ver esas configuraciones. Y además, acá entra en juego un área que a mí me apasiona, que es el transgeneracional, que justamente sabemos que son los modelos de percepción que heredamos para ver el mundo. Entonces, por más que nosotros querramos decir, yo no quiero hacer las cosas como le hacía la abuelita, como le hacía mamá, como las hace papá, realmente sí lo estamos haciendo de la misma manera. Y esto lo vamos a desarrollar en otro capítulo, pero la configuración ya viene dada por todas las experiencias anteriores a nosotros. Y perdón, pero en relación a esto que decís, sí me parece poner como un cartel rojo, ¿sí? Súper relevante, y que es que nada de todo eso está mal, ¿sí? Nada de todo eso está mal, porque de hecho todos estos mecanismos, ¿no? De los que estás hablando, heredados de alguna manera y demás, están ahí no como un problema a resolver, ¿sí? Sino como un algo, un mecanismo que ayudó a nivel de la supervivencia, pero a seguir adelante. ¿Sí? Digo, es como para meterse bastante mal, ¿no? Bastante más, pero digo, entendamos lo siguiente, todo eso que heredamos no es un error, no es que esté mal, no es que tengamos que crear algo desde la nada todo el tiempo y en lucha con lo que ya sucedió o en discusión con que esto de mi mamá no me gusta o esto, ay, yo también lo tengo, no, no tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Sí? Perdón, pero quise poner una alarma en esto Sí. porque... Y Sí. esto de que no hay que sanar a la abuela ni sanar a la, ¿no? Como sanar el árbol, esas cosas que se dicen, sino todo lo contrario, tiene que ver con poder tomarlo como información. Digo, esto te lo estoy robando, Euge, porque es algo que me enseñaste vos, pero de tomar todo esto como una información. Y una información que ¿de qué habla? Y de mí. Habla de mí esa información y habla de cómo yo estoy percibiendo el mundo, cuál es mi lugar desde el donde estoy percibiendo. eh,
para saberlo, o sea, lo sé como información. Después, ¿qué pasa con eso? Bueno, ahí puede venir la programación neurolingüística u otras cosas que nos ayuden quizás a mm, nada, tomar esa percepción desde otra manera, pero no por sanar a la abuela, ni sanar a la bisabuela, ni nada de eso. Es genial. Justamente se trataría de abrir, expandir el campo de percepción, que también a mí me gusta llamarlo el campo de la conciencia. Y de esta manera, entonces, sabemos que nuestro inconsciente está guardando un montón de información y entramos en un diálogo con nuestro inconsciente, poniendo todas esas herramientas a favor. Eh, entonces, venimos a la vida ya con una programación básica, porque no es que tenemos que volver a aprender todo lo que aprendieron todos nuestros antepasados desde que, no sé, estaban en las cavernas, sino que ya toda esa información está incorporada, ha sido desarrollada, ha sido evolucionada, y nosotros tenemos la mejor versión, la mejor versión. Como la Así inteligencia que, artificial bueno, de hoy. La inteligencia artificial que hoy existe es gracias a que existen las tecnologías anteriores, ¿no? Entonces, claro. si no existieran todas las tecnologías anteriores o todo el desarrollo anterior de la ciencia, no existiría la inteligencia artificial hoy. Entonces, es eso lo que estás diciendo, como son necesarias esas experiencias anteriores. Son recursos, ¿no? Tal cual. Sí. Eso es lo que sí yo aprendí de vos, Emi, los recursos del inconsciente para poder utilizarlos y entender esto. Yo quiero como hacer una síntesis. Nosotros estamos en la vida, captando la vida con patrones, vamos a decirlo de esa manera. Estamos diseñados para captar la vida con un espectro de historias. Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo he tenido un abuelo que vino a Argentina de Europa en un contexto de guerra, voy a tener en mi haber y en mis patrones de vida verdaderos patrones que tienen que ver con la supervivencia en la guerra. Los voy a tener y se van a activar. Y esos patrones van a buscar el contexto para actuar y para tener su sentido. Entonces, cuando yo estoy estoy plantada en mi vida, cuidándome de que nadie me ataque, por ejemplo, entonces voy a activar ciertas emociones, o sea, voy a estar más sensible a estar más en miedo, eh, más en las derivaciones del miedo que tienen que ver también con la ira en cuanto a la injusticia, a tener que estar simplemente poniendo una defensa contra algo. Y eso ya configuró mi vida y yo voy a estar alerta a eso. Entonces mis picos de estrés quizás tengan que ver con esas historias. Y entonces acá es donde ya articulamos que yo voy a estar viendo en la vida con patrones, esos patrones van a activarme frente a un evento, mis moléculas de miedo, por decirlo así, o ataque-defensa. Y no es lo mismo para vos, Gaby, que estás al mismo evento y que quizás realmente ni lo viste, ni le diste tanta importancia, o es más, te resultó hasta divertido, o a Emi sí lo enervó porque, no sé, le pareció injusto. Entonces, un mismo evento va a despertar códigos, patrones que tenemos configurados. La experiencia de vida hace que podamos tener conciencia de ello y saber que si nos afectan, podemos empezar a ver de qué estamos hechos y entrar allí a ampliar el campo de percepción y agregar nuevos recursos y herramientas para poder ver lo mismo con otros ojos. Excelente, me encantó. Sí.
A mí siempre me gusta también pensar justamente, ¿no? En eso como mecanismos automáticos, ¿no? Mecanismos que más de una vez no mediamos. El cómo respondemos a una experiencia, en lo que está pasando, ¿no? Y desde la base bueno, de que toda experiencia es neutra. La experiencia es una experiencia, digo, y es algo que tiene que ver como con eso, con una experiencia, ¿no? Y la cuestión es que dentro de vivir la experiencia, después nosotros nos vamos a la historia que nosotros armamos de eso. ¿Sí? Y entonces, con la historia que nosotros armamos de eso, bueno, damos una respuesta. Entonces esto, ¿no? O nos enojamos, o nos divierte, o no sé, cada uno con su forma. Pero la cuestión y por qué lo planteo es porque gran parte del trabajo que hacemos dentro de lo que es la biodescodificación es poder mostrarle a la persona esos automáticos. Sí, mira, esto es una reacción automática, podemos ver de dónde viene y podemos encontrar ahí otra manera de llevarlo, ¿no? En donde quizá esa reacción automática no es lo que, no sé, honesta o auténticamente esa persona quiere hacer o mostrar o decir, ¿no? Sale en automático, sale como un automático, ¿no? Y esa reacción simplemente la vamos a observar porque está en relación con el síntoma, con algún síntoma físico posiblemente o con un síntoma comportamental. Excelente. Y ahí nos queda para la próxima poder hablar de quiénes son las personas entonces que consultan en biodescodificación, porque tiene que ver con esto que estamos hablando. Damos el pie para el próximo episodio, que no se lo pierdan, porque ahí sí, vamos a tener que entrar en ese tema, ¿no? De quién, cómo, en qué momento tengo que consultar, o quiero, ¿no? Consultar en bio. Bueno, hermoso el tema de hoy, me encantó cómo lo podemos explicar. Y bueno, nos esperamos en el próximo episodio. Dejen comentarios, coméntenos si quieren, porque nos interesa mucho esta comunicación, así podemos saber de qué temas poder seguir hablando. Así que hasta la próxima. Chau, compañeros. Saluden. Chau. Chau, chau. Hasta la próxima.